A veces pienso que debía haberlo ignorado. Debía haberlo tomado como un juego de mi mente exhausta y sobreestimulada. Pero no lo hice. Todo comenzó una tarde grisácea de 2009, cuando el sol luchaba por atravesar las gruesas nubes de tormenta. Nuestro escuadrón se había atrincherado cerca de un antiguo puesto de observación que, según los informes, había sido utilizado por insurgentes. El lugar estaba devastado, los muros medio derruidos y cubiertos de grafiti que narraban historias de batallas pasadas. «Johnston, ¿crees en los fantasmas?». La pregunta me llegó de repente, casi tan sorprendente como el hecho de que fuera Harper quien la formulaba. Harper nunca hablaba de esas cosas. Era práctico. Un soldado hasta la médula. ¿Fantasmas? ¿Ahora de qué hablas?, respondí mientras revisaba mi equipo. «Olvídalo», murmuró Harper volviendo su atención al horizonte lejano. Esa noche, todo cambió. Me desperté sobresaltado por un grito que cortó el silencio nocturno como un cuchillo. Era Harper. Me apresuré hacia donde estaba su tienda, temiendo lo peor. «Johnston, Johnston», él me habló. «¿Quién te habló, Harper?», pregunté tratando de mantener la calma mientras lo ayudaba a sentarse. «Miller me habló, Johnston. Me dijo que nos alejemos de aquí». Miller había muerto la semana anterior, alcanzado por un francotirador en una emboscada. La noticia me golpeó como una ráfaga de viento frío. No había manera de que Miller pudiera haber hablado con Harper, y sin embargo, la desesperación en sus ojos me hizo dudar. Nos pasamos el resto de la noche en vela, escuchando cada sonido del bosque como si fuera el preludio de algo terrible. Al amanecer, le reporté el incidente a nuestro comandante, quien me miró como si hubiera perdido el juicio. «Johnston, estás agotado. Harper está agotado. Todos estamos agotados. No hay fantasmas aquí, solo enemigos de carne y hueso». Sin embargo, no pude sacudirme el malestar. Durante el desayuno, Harper se mantuvo callado, su rostro pálido y sus ojos fijos en un punto invisible en el vacío. «Harper, ¿estás seguro de que fue Miller?». «Tan seguro como que estoy sentado aquí», dijo. «Dijo que teníamos que irnos antes del anochecer, que si no, ninguno de nosotros saldría vivo de aquí». No sabía qué hacer. Por un lado, era absurdo, imposible. Pero por otro, algo en el tono de Harper me decía que debíamos escuchar. Decidí hablar de nuevo con el comandante, quien esta vez accedió a realizar una inspección más detallada del área. Esa tarde, mientras patrullábamos el perímetro, encontramos trampas y explosivos ocultos cerca del campamento, justo en la ruta que habríamos tomado al día siguiente. No eran fantasmas, claro, pero el peligro era real, palpable. La evacuación fue ordenada de inmediato, y mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia los oscuros bosques que casi se habían convertido en nuestra tumba. Nunca supe si lo que Harper escuchó esa noche fue real o producto del estrés de la batalla, pero una cosa sí sé. De alguna manera Miller nos había salvado. Quizás en la guerra los muertos no están tan muertos después de todo. Desde entonces, nunca he dejado de escuchar, nunca he dejado de prestar atención a los susurros del viento, a las sombras entre los árboles. Porque en la guerra, aprendes que no todos los mensajes vienen en forma de palabras. Algunos vienen del más allá, llevados por aquellos que ya han pagado el precio supremo. El resto de nuestra misión transcurrió con una intensidad cargada de nerviosismo y precaución. Cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos, estaba impregnada de la advertencia de Harper, de ese mensaje telepático de Miller. Habíamos sido marcados por la experiencia, transformados de alguna manera profunda que nos unía más allá de las misiones y las tácticas militares. En las semanas siguientes, mientras nos movíamos a través de varios puntos de conflicto, la historia del mensaje de Miller se esparció como un susurro entre las tiendas. Algunos lo tomaron como una señal de que estábamos protegidos por nuestros caídos, otros simplemente como una advertencia de que necesitábamos estar más alerta. Un día, mientras nos preparábamos para un asalto a una fortificación enemiga, Harper se me acercó, su semblante más serio de lo habitual. «Johnston, necesito que sepas que no estoy loco, y que si algo me pasa, quiero que sigas escuchando. No solo con tus oídos, sino con esto». Se tocó el pecho, sobre el corazón. Le aseguré con una firmeza que no estaba seguro de sentir, que creía en él, que había algo más allá de nuestra comprensión en este sangriento conflicto. Harper asintió, y nos preparamos para avanzar. El asalto fue brutal. El enemigo estaba bien atrincherado,
y cada avance costaba un precio exorbitante. En medio del caos, el estruendo de los disparos y las explosiones, lo perdí de vista. Fue solo al final, cuando el humo empezaba a disiparse y los gritos se convertían en lamentos, que lo encontré. Harper yacía en el suelo, su mirada perdida en el cielo que se oscurecía rápidamente. Corrí hacia él ignorando el peligro que todavía acechaba en cada esquina. «Harper», grité, pero él simplemente sonrió débilmente. Lo escuché de nuevo, Johnston. Miller dijo que era hora de irse, que estaría bien. Las lágrimas me empañaron la vista mientras tomaba su mano. «Vas a estar bien, Harper. Aguanta». Pero sus ojos se cerraron lentamente y su agarre se aflojó. En su último aliento, juraría que murmuró algo más, una última palabra que se perdió en el viento. Nosotros, los que quedamos, nunca olvidamos a Harper, ni el mensaje de Miller. Y aunque la ciencia pueda descartar tales fenómenos como meras alucinaciones bajo estrés extremo, para nosotros eran tan reales como el aire que respirábamos. Un recordatorio constante de que, en la guerra, las fronteras entre la vida y la muerte, lo conocido y lo desconocido, son más permeables de lo que jamás podríamos imaginar. Al regresar a casa, enfrenté la tarea de explicar lo inexplicable a los familiares de Harper y a mis superiores. No todos entendieron, ni aceptaron lo que les conté. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, que sentimos el peso de aquellos mensajes, no había duda. En algún lugar, entre las sombras y los ecos de batallas pasadas, nuestros compañeros caídos nos cuidaban, guiándonos a través del velo de la muerte hacia la seguridad, o al menos hacia el próximo amanecer. Y cada vez que enfrento un nuevo desafío, cada vez que la desesperación se cierne, escucho las palabras de Harper resonando en la eternidad. Sigue escuchando, con todo lo que tienes. Cuando miro hacia atrás en esos días grises de mi servicio en Afganistán, descubro que los recuerdos se mezclan con los sueños, y los sueños con pesadillas. Sin embargo, hay una historia en particular que, aunque quisiera, no puedo clasificar como una ilusión. Esta es la historia de las fotos que tomé, fotos que deberían haber sido solo un registro de nuestra misión, pero se convirtieron en algo mucho más siniestro. Habíamos establecido un campamento temporal en un pequeño pueblo cerca de las montañas. El lugar había sido abandonado, dejado casi en ruinas. Las casas estaban desmoronadas y las calles cubiertas de polvo y escombros. Fue el escenario perfecto para mi afición a la fotografía. Era un soldado, sí, pero siempre me había apasionado capturar momentos, incluso en los entornos más caóticos. Una tarde, después de una patrulla rutinaria, saqué mi cámara analógica, una vieja Nikon que había traído conmigo como una forma de mantenerme anclado a algo normal, algo pacífico. Comencé a tomar fotos del área, edificios desgastados, calles desiertas y el desolado paisaje montañoso que nos rodeaba. ¿Crees que alguna vez alguien verá estas fotos, Martínez?, preguntó Jackson, uno de mis compañeros, mientras me observaba trabajar. Quizás, respondí. Si alguna vez salimos de aquí, podrían ser una ventana a lo que fue estar aquí, en medio de todo esto. Una vez que volvimos al campamento, continué con mi ritual de revisar y catalogar cada foto tomada ese día. Sin embargo, no fue hasta varias semanas después, cuando finalmente tuvimos la oportunidad de revelar las fotos en una base más grande con los recursos adecuados, que noté algo peculiar. Mientras las imágenes emergían en la bandeja de revelado, una por una, me di cuenta de que no estaba solo en muchas de ellas. Figuras borrosas, apenas perceptibles, aparecían en segundo plano. Al principio pensé que eran defectos del film o errores en el revelado, pero luego, observando más detenidamente, las figuras comenzaron a tomar una forma más definida. Eran personas, o al menos lo parecían. Personas que no recordaba haber visto cuando tomé las fotos. «Hey, ¿puedes venir aquí un momento?», llamé al técnico que estaba conmigo en la habitación oscura. El hombre se acercó, curioso. Le señalé una de las fotos, donde la figura de un niño parecía estar mirando directamente hacia la cámara desde una ventana rota. «¿Viste a alguien cuando tomaste esta?», preguntó. «No, estaba completamente solo. Esa casa estaba vacía, al menos eso pensé». El técnico frunció el ceño, examinando la foto más de cerca. «Es extraño, parece tan real, como si realmente estuviera allí». Decidí mantener las fotos para mí por el momento,
pensando que quizás el estrés y el cansancio estaban afectando mi percepción. Sin embargo, esa noche las pesadillas comenzaron. Soñaba con las figuras en las fotos, llamándome, susurrándome cosas que no podía entender completamente. Cada noche la misma pesadilla, cada vez más intensa. Al día siguiente llevé las fotos a mi comandante. Le expliqué la situación mostrándole las imágenes una por una. Su rostro se endureció mientras las veía. Martínez, esto es preocupante. No solo por lo que muestran, sino porque podría indicar algo más, algo de lo que no estamos conscientes. Ordenó que se realizara una investigación en el pueblo. Al llegar, el silencio era abrumador, como si toda vida hubiese sido absorbida por la tierra misma. Comenzamos a inspeccionar cada edificio, cada rincón que había capturado en mis fotos, pero no había nadie, ni rastro de las figuras que claramente aparecían en las imágenes. Esa noche, mientras estábamos acampados en el centro del pueblo, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Los gritos rompieron la calma nocturna. Gritos que venían de todas direcciones, llenos de dolor y miedo. Nos levantamos, agarramos nuestras armas y corrimos hacia los sonidos, pero cada vez que llegábamos al lugar de donde pensábamos que provenían, solo encontrábamos el vacío y el eco de nuestros propios pasos. Exhaustos y confundidos, regresamos al campamento. Ninguno de nosotros pudo dormir esa noche. El aire estaba cargado con una sensación de desesperanza y terror. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que quizá debía haber hecho desde el principio. Llevé las fotos al pueblo y las comparé directamente con las ubicaciones específicas donde habían sido tomadas. Una a una, coloqué las imágenes frente a las ruinas, intentando ver si algún detalle del entorno podía haberme engañado. Pero entonces, en el lugar exacto donde había tomado la foto del niño en la ventana rota, encontré algo que heló mi sangre. En el suelo, casi oculto entre los escombros, había un pequeño juguete, un coche de juguete descolorido y cubierto de polvo. No había estado allí el día que tomé la foto, estaba seguro. Reuní al equipo y les mostré el juguete. La tensión en el aire era palpable. Algunos comenzaron a murmurar sobre malos presagios y maldiciones, mientras otros simplemente se quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Decidimos hacer una última inspección del área antes de informar a nuestros superiores para una posible evacuación. Mientras caminábamos, las radios comenzaron a emitir estática, un ruido sordo que gradualmente se transformó en voces. No eran claras al principio, pero luego, como si una sintonía invisible se ajustara, las voces se hicieron entender. Eran llamados de auxilio, voces de niños. ¿Estás escuchando eso?, preguntó Jackson deteniéndose y elevando su radio. Todos escuchamos, congelados en el lugar, mientras las voces se desvanecían tan repentinamente como habían aparecido. No hubo duda entonces. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Regresamos a la base y presentamos todo lo que habíamos encontrado y experimentado. Las fotos, el juguete, las voces en las radios. La respuesta fue inmediata y drástica. Se ordenó una evacuación del área y se declaró zona restringida. En los días siguientes, mientras nos preparábamos para partir, me sentí observado constantemente, como si las figuras de las fotos se hubieran liberado de su prisión de papel y ahora se movieran entre nosotros. Algunos de mis compañeros reportaron ver sombras y figuras fugaces, especialmente al anochecer. El último día, mientras desmantelábamos el campamento, encontré otra foto que había pasado por alto. Era una imagen que había tomado al azar del cielo, donde las nubes se arremolinaban de forma extraña. Al mirarla más de cerca, vi claramente rostros formados en las nubes, rostros de los mismos niños que habíamos escuchado y cuyas figuras habían aparecido en mis otras fotos. Nos fuimos de Afganistán poco después, dejando atrás el pueblo y sus misterios. Pero las imágenes y los recuerdos de aquel lugar me siguen hasta hoy. Las fotos siguen guardadas, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que quizás deberían permanecer sin ser capturadas, sin ser perturbadas. A veces, en las noches de insomnio, saco las fotos y las miro bajo la luz tenue de mi estudio, preguntándome si realmente vi lo que creo que vi, o si fue todo producto de la tensión y el miedo. Pero entonces, veo esos rostros en las nubes, y sé que hay verdades en este mundo ocultas a plena vista, esperando ser reveladas, esperando a que alguien las vea y las recuerde.
Llegué en 2011, recién salido del entrenamiento y con el corazón lleno de una mezcla de orgullo y ansiedad. Aquella noche el cielo estaba excepcionalmente claro y las estrellas parecían observarnos desde lo alto, indiferentes a la guerra que se libraba en su sombra. «Vas a salir con el Humvee número 237», me informó el sargento Ramírez, un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que hablaba volúmenes. Era conocido entre las tropas por su experiencia y, según rumores, por su peculiar relación con el vehículo que me asignaba. «Dicen que está embrujado», continuó, casi en un susurro, mientras preparábamos el equipo. Yo, intentando no parecer tan novato como me sentía, solo asentí. «Ya verás. Solo sigue las instrucciones y vuelve entero», dijo con una sonrisa torcida que no alcanzaba a tranquilizarme. Era un modelo estándar, desgastado por el uso continuo y las condiciones áridas del desierto, pero lo que más me llamó la atención fue el zumbido bajo que emitía, como si tuviera vida propia. Era un sonido que, aunque apenas perceptible, se me clavaba en los huesos, resonando con cada fibra de mi ser. Durante esa primera patrulla, el vehículo funcionó sin problemas. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza las palabras del sargento. Cada sombra que cruzaba por el haz de nuestras luces me hacía saltar, y el silencio solo era roto por el constante zumbido del Humvee. Con el tiempo, me enteré de las historias que rondaban. Había aparecido en lugares imposibles, como bloqueando la entrada de la armería, sin que nadie recordara haberlo movido. Equipos enteros afirmaban que los instrumentos fallaban inexplicablemente cuando patrullaban en él. Una noche, el cabo Martínez y yo fuimos asignados para una misión de reconocimiento. Él conducía y yo iba en el asiento del copiloto, armado y atento. A mitad de camino, el radio comenzó a emitir estática. «¿Escuchas eso?», preguntó Martínez, su voz tensa. A través de la estática, un murmullo bajo se filtraba, formando palabras que no lográbamos entender. Martínez intentó ajustar la frecuencia, pero el equipo se apagó completamente y por un momento nos envolvió una oscuridad total. El Humvee se detuvo. El silencio era absoluto, y entonces el zumbido se intensificó. Martínez miró hacia adelante, sus ojos reflejando un miedo genuino. «No estamos solos», susurró. Antes de que pudiera responder, algo golpeó el vehículo. Saltamos ambos, armas en alto, pero no había nada alrededor. Solo la inmensidad del desierto y la noche que todo lo devoraba. Los días siguientes estuvieron marcados por una paranoia que se apoderó de todos los que usábamos el 237. Veíamos sombras moverse con el rabillo del ojo y escuchábamos susurros entre el constante zumbido. El vehículo aparecía en lugares nuevos cada mañana, como si alguien lo moviera a propósito para burlarse de nosotros. Una tarde, decidí enfrentar el misterio. Me senté dentro del Humvee, solo, con la esperanza de escuchar o ver algo que me diera respuestas. El zumbido creció en intensidad, y entonces una voz clara rompió la monotonía del sonido. «Sal de aquí», dijo una voz ronca, tan real que me heló la sangre. Corrí fuera del vehículo, buscando aire fresco, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero cuando miré hacia atrás, el Humvee estaba diferente. Las luces interiores estaban encendidas, parpadeando de forma errática como si alguien manipulara los interruptores desde dentro. A pesar de mi miedo, sabía que debía investigar. Armado con una linterna, me acerqué de nuevo al Humvee. Al abrir la puerta, el zumbido cesó abruptamente, reemplazado por un silencio opresivo. Encendí la linterna y apunté hacia el interior, esperando encontrar alguna explicación lógica. Sin embargo, lo que vi fue un pequeño diario, desgastado por el tiempo y las circunstancias, descansando en el asiento del conductor. Con manos temblorosas abrí el diario. Las primeras páginas estaban llenas de entradas regulares de un soldado desconocido, datadas años atrás. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más esporádicas y frenéticas. Hablaban de voces, de sombras que se movían en la noche y de un creciente sentimiento de paranoia. «Ellos no quieren que estemos aquí», decía una entrada. «El Humvee sabe y trata de advertirnos». Las últimas páginas estaban marcadas por manchas oscuras que parecían sangre. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, simplemente repetía: «No puedo escapar del zumbido». Guardé el diario en mi chaqueta y salí del vehículo. No estaba seguro de qué hacer con la información, pero sabía que debía compartirla. Quizás el sargento Ramírez podría ofrecer alguna perspectiva.
Al día siguiente encontré al sargento Ramírez y le mostré el diario. Su rostro, normalmente imperturbable, se tensó al verlo. Sabía que había algo más, admitió. El soldado que escribió eso desapareció hace años. Su última misión fue en este mismo Humvee. Nunca encontramos su cuerpo, solo este vehículo, regresando a la base solo, con el motor aún en marcha. Juntos decidimos hacer una cosa más para intentar poner fin a los sucesos. Esa noche, llevamos el Humvee al centro del campo de tiro, con el diario dentro. Si hay algo o alguien aquí, dijo Ramírez mirando al vehículo, esta es tu oportunidad de irte. Prendimos fuego al Humvee. Las llamas se elevaron rápidamente, consumiendo el metal y el misterio que había albergado durante años. Mientras ardía, el zumbido se hizo presente una última vez, más alto y claro que nunca, antes de desvanecerse en la noche. Los días que siguieron fueron los más tranquilos desde que llegué a la base. El Humvee fue reducido a cenizas y metal retorcido, y con su destrucción, los sucesos extraños cesaron. A veces, en las noches especialmente silenciosas, pienso en el soldado desconocido y en su último mensaje. Aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió, al menos encontramos una forma de darle paz, tanto a él como a nosotros mismos. Se convirtió en una leyenda en la base, un relato de advertencia para los nuevos reclutas. Pero para aquellos de nosotros que vivimos su historia, también se convirtió en un recordatorio de que, incluso en la guerra, hay misterios que van más allá de la comprensión humana, esperando en las sombras, susurrando en el zumbido del desierto. Todo comenzó cuando fuimos desplegados a una estación remota en Afganistán, conocida entre los locales como Estación Hecho. Es un lugar maldito, nos advirtieron los ancianos del pueblo cercano cuando llegamos, pero no hicimos caso. Las supersticiones no tenían cabida en nuestra misión. Estábamos allí para estabilizar la zona y proteger a los civiles. La estación era austera, rodeada por vastas montañas que se alzaban como gigantes bajo el cielo estrellado. En nuestra primera noche, el sargento Clayton nos reunió alrededor de una fogata improvisada. Mantengan la guardia alta, chicos, no solo por el enemigo, sino por ustedes mismos. Este lugar juega trucos con tu mente, dijo, lanzando una mirada significativa a las sombras que danzaban en la oscuridad. La primera noche fue inquietantemente tranquila. Me dormí rápidamente, agotado del viaje, pero mis sueños estaban lejos de ser pacíficos. Soñé con un atrapasueños colosal, sus hilos tejidos no con hilo, sino con alambre de púas, y en lugar de plumas, colgaban insignias militares manchadas de sangre. Desperté sudando, el corazón golpeando en mi pecho. Al reunirnos para el desayuno, noté la misma mirada fatigada en los ojos de mis compañeros. ¿Tuviste pesadillas, Johnson?, pregunté al cabo que mordisqueaba su ración de comida. Sí, respondió con voz ronca. Soñé que estábamos atrapados aquí, que la tierra misma nos consumía. No podíamos movernos, solo esperar nuestro fin. Su tono era serio, y sus ojos no se encontraban con los míos. Los sueños continuaron, cada noche más intensos y vívidos. Pronto, las discusiones matutinas giraban en torno a nuestras visiones nocturnas. No tardamos en darnos cuenta de que había un patrón. Nuestros sueños parecían advertencias, profecías oscuras de lo que estaba por venir. Una semana después de nuestra llegada, mientras patrullábamos el perímetro, el soldado Matthews gritó, apuntando hacia las montañas. Allí, en una ladera distante, estaba el mismo atrapasueños gigante de mis sueños, tejido entre dos árboles marchitos. «Es real, lo vi en mis sueños», exclamé, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nos acercamos con cautela, las armas listas, pero cuando llegamos al lugar, no había nada. El atrapasueños había desaparecido como si nunca hubiera existido. Esa noche, los sueños fueron abrumadores. Soñé que hablaba, su voz un susurro que se mezclaba con el viento. El enemigo viene desde dentro. Los días siguientes, nuestra cordura fue puesta a prueba. Comenzamos a ver figuras en las sombras, y los susurros se convirtieron en una constante. El sargento Clayton ordenó un examen médico, pero no había nada físicamente mal con nosotros. Era nuestra mente la que estaba fallando, o eso parecía. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté durante una reunión de emergencia. Este lugar tiene historia, una que no está registrada en los mapas ni en los libros, explicó Clayton, su rostro más serio que nunca. Durante siglos,
Ha sido considerado un terreno de pruebas para el espíritu humano. Los sueños son parte de esa prueba. Una noche, decidimos enfrentar lo que fuera que estuviera causando esto. Nos sentamos todos juntos, alrededor de la fogata, y uno por uno, compartimos nuestros sueños más oscuros, nuestras visiones más aterradoras. Al hablar, una sensación de ligereza comenzó a llenar el aire, como si al compartirlos, los sueños perdieran parte de su poder sobre nosotros. Justo cuando el último de nosotros terminaba de hablar, el cielo nocturno se iluminó inexplicablemente, revelando una figura imponente en la distancia. Era el atrapasueños, más grande y tangible que nunca, colgado entre el cielo y la tierra, oscilando suavemente con el viento. Armados con nada más que linternas y nuestra determinación, caminamos hacia la figura. A medida que nos acercábamos, comenzó a desvanecerse, como si nuestra resolución lo hiciera menos real, menos amenazante. Al llegar al lugar donde debería haber estado, no encontramos más que aire frío y la vista despejada de las montañas. No había señales del atrapasueños, solo la sensación de un enemigo que se retiraba. Al regresar a la base, el sargento Clayton nos estaba esperando. Es un paso hacia adelante, pero no se confíen, nos advirtió. Lo que enfrentan es más antiguo y más profundo que cualquier enemigo humano. Nos pasamos las semanas siguientes en un estado de alerta constante, pero los sueños perturbadores comenzaron a disminuir. Con cada noche que pasaba, las visiones se hacían menos frecuentes y menos intensas, hasta que finalmente dejaron de venir. Una mañana, mientras nos preparábamos para nuestra rotación de regreso a casa, Clayton nos reunió una vez más. Lo que han experimentado aquí, lo llevarán consigo el resto de sus vidas. No traten de olvidarlo, ni de explicarlo demasiado. Solo acepten que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Cuando el helicóptero nos levantó del suelo, miré hacia atrás a la estación Hecho. La imagen de la UNA ardía en mi mente, no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo frágil que es la realidad y lo poderosos que son nuestros miedos. De vuelta en casa, la normalidad parecía un concepto extraño. Los sonidos de la vida cotidiana eran los mismos, pero yo había cambiado. Los sueños habían cesado, sí, pero la sensación de que algo fundamental se había desplazado dentro de mí era ineludible. Mis compañeros y yo mantuvimos contacto, compartiendo no solo recuerdos de nuestro tiempo en la estación, sino también cómo cada uno estaba lidiando con el regreso a la normalidad. Era evidente que aunque los sueños proféticos habían terminado, el impacto de lo vivido resonaría en nosotros de formas que aún no comprendíamos. Ahora, años después, me encuentro escribiendo sobre lo ocurrido, no para alarmar, sino para documentar. La realidad, como aprendimos en la estación Hecho, no siempre es lo que parece. Los sueños pueden ser tan reales como la tierra bajo nuestros pies y, a veces, mucho más reveladores. El atrapasueños de aquellos días sigue siendo un misterio, su significado tan elusivo como el origen de nuestros sueños. Pero una cosa es cierta, enfrentamos algo inexplicable en aquel remoto puesto militar, algo que nos enseñó la verdadera naturaleza de nuestro ser interior y quizás, solo quizás, nos preparó para enfrentar los desafíos aún desconocidos que yacen adelante.